Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, son tan amables. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Son los pasajes que me recomendaron para este tema. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, mis hermanos. Dice así la Escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, del versículo 3 al versículo 6. ¿Cuáles son las señales, hermanos, de un cristiano maduro? ¿Cuáles son las señales de una congregación dinámica y madura? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, estos pasajes nos van a contestar estas preguntas, hermanos. Los pasajes que hemos considerado nos van a responder las preguntas: ¿cuáles son las señales de un cristiano en madurez? ¿Y cuáles son las señales de una congregación dinámica y madura? Por ello, el tema de esta oportunidad, hermanos, le titulamos La señal de cristianos maduros. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6, nos ayudan a ver, hermanos, cuáles son esas señales que indican que una congregación es dinámica, es madura, y nos ayudan a ver, hermanos, también cómo el cristiano ha madurado. Y vamos a considerar algunos puntos en cuanto a este tema: la señal de cristianos maduros. Primera señal, hermanos, basándonos en el versículo 3, dice la Escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuál es la primera señal de un cristiano maduro? Está la señal de un corazón agradecido, hermanos. No hay cosa más extraordinaria, hermanos y hermanas, que haya un corazón realmente agradecido con lo que Dios le ha dado, con lo que el Señor le ha bendecido. Eso muestra a grandes rasgos, mis hermanos, cómo un cristiano ha madurado, cómo una congregación es dinámica y madura por su agradecimiento, hermanos. El apóstol Pablo menciona: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos ustedes. Tengamos en mente que Pablo se encontraba en la cárcel, estaba a una gran distancia de los hermanos en Filipos. Todo lo que tenía Pablo era el recuerdo que habían pasado juntos. Pablo no estaba solo en el mundo, pertenecía a una gran familia. Recordaba sin duda alguna el cuidado que los hermanos en Filipos habían tenido para él, hermanos. En Filipenses capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, el apóstol Pablo escribe: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo está muy agradecido, hermanos. Y dice la Escritura: doy gracias siempre que me acuerdo de cada uno de ustedes. Es una gran lección para nosotros, hermanos, sin duda alguna. Hemos nosotros de agradecer a Dios por nuestras relaciones mutuas. Podemos recurrir a otro hermano en busca de ayuda en cualquier hora del día, hermanos. Pregunto: ¿con qué frecuencia le agradecemos a Dios por tenernos mutuamente, hermanos? Pablo estaba muy agradecido, hermanos, con los hermanos en Filipos. Un cristiano muestra su madurez cuando en su corazón hay agradecimiento, hermanos. Una congregación es dinámica y madura cuando también a través de sus oraciones agradece, hermanos, por ser parte de una hermosa congregación. Entonces la pregunta es: ¿con qué frecuencia nosotros agradecemos a Dios por tenernos mutuamente, hermanos? Por las noches agradecemos a Dios: gracias, Señor, por mis hermanos en reservas territoriales. Señor, gracias por nuestros hermanos que nos predican la palabra. Señor, gracias por las hermanas que trabajaron en la cocina el día de ayer. Pablo, hermanos, incluía todo eso en sus oraciones. Dice la palabra: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes.
Hermanos, es un privilegio, es una bendición tenernos y apoyarnos, hermanos. Es una bendición contar con un hermano que sabemos que nos va a extender la mano. No sé si usted ha estado en una situación difícil en la que usted levanta el teléfono, marca a la hermana, marca al hermano y aquí estamos. ¿Qué ocupa, hermano? ¿Qué necesita? Oh, hermano, fíjense que ahorita solucionamos el problema. Sin problema, no se preocupen. Pablo, hermanos, estaba agradecido. Y en sus viajes, hermanos, decía: hermanos, cuando vienen a mi memoria, doy gracias a Dios por todos ustedes. Eso muestra, hermanos, un corazón que ha madurado. Eso muestra un corazón, hermanos, agradecido. De repente, hermanos, en nuestras oraciones, incluyámonos mutuamente, hermanos. Demos gracias a Dios por los pequeños. Demos gracias a Dios por los jóvenes. Demos gracias a Dios por nuestras hermanas. Que, hermanos, formamos una comunidad, formamos una iglesia, hermanos. Y Pablo, hermanos, en sus oraciones agradecía por cada una de estas situaciones. No estamos solos en el mundo, hermanos. Dios continúa agregando a la iglesia a personas de todo el mundo comprometidos a vivir para el Señor y predicar el evangelio de salvación. En la carta de Colosenses capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pablo dice: con gozo dando siempre gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Cristo Jesús, hermanos. Siempre agradeciendo, hermanos, a los hermanos en Colosas, a los hermanos en Éfeso, a los hermanos en Filipos, constantemente, hermanos, agradeciendo por cada uno de ellos. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice la escritura: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Y dice la escritura: seamos agradecidos. Colosenses capítulo 3 versículo 15, hermanos. Es extraordinario. Dice: fuimos llamados a un solo cuerpo y seamos agradecidos. De repente, hermanos, los pequeñitos nos muestran, ¿verdad, hermanos?, lo que se vive en familia. Usted ve un niño, hermano, que tiene sus papitas y anda ofreciendo a todos. Es lo que le han enseñado, hermanos. Usted ve un niño que tiene sus juguetitos y aún así, te lo presto. Es un niño agradecido, hermanos. Le han enseñado bien. Entonces nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos, que somos receptores de todas sus bendiciones, no dejemos de ser agradecidos, hermanos. Siempre en nuestras oraciones agreguémonos. Hoy en la noche, ¿de quién me acuerdo? De la hermanita, la agrego en oración. Oiga, el hermano, déjalo agregar en oración. No vino el hermanito, lo agregamos en oración. Eso se apaga, hermanos. Eso muestra una congregación dinámica y madura, hermanos, en la que se preocupan unos por otros a través de las oraciones. Pablo, hermanos, tenía muchas razones para no acordarse de ellos. Oye, un hombre ocupado, estudiando, predicando la palabra, viajando, hermanos, pero aún así había tiempo para orar por los hermanos en Filipos. Nosotros también, hermanos, de nuestras vidas ocupadas, hagámonos un tiempo para agradecer a Dios por tenernos mutuamente, hermanos. ¿Estamos agradecidos por tenernos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Que tenemos, hermanos, con quién apoyarnos, a quién pedirles las oraciones. Le digo a los hermanos en la congregación: qué bonito es, hermanos, que tengo usted una necesidad, la pongo en el grupo de la iglesia. Hermanitos, miren, les encargo las oraciones. Y qué bonito se siente, hermanos, que los hermanos empiezan a decir: cuenta con ella, hermanos, aquí estamos, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Les aseguro que los hermanos se sienten respaldados. ¿O no ha sentido eso, hermanos? Ese respaldo de la iglesia. Ahora, ¿agradecido por eso? Pablo, hermanos, estaba muy agradecido. Entonces, hermanos, se han pasado por muchas dificultades, se han pasado por muchas pruebas, por muchas tribulaciones. Agradezcamos a Dios. Eso muestra nuestra madurez, nuestro dinamismo como congregación. Número 2, hermanos, ¿qué otra señal encontramos de una congregación dinámica y madura? Número 2, versículo 4. Dice la escritura: siempre en todas mis oraciones
rogando con gozo por todos vosotros. Número 2, hermanos, está la señal de la oración. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Que de repente un hermano nos dice, hermano, me encargo las oraciones. Y luego decimos nosotros, sí, hermano. ¿Y lo hacemos? Hermano, ¿qué pasa? ¿Me ocupa algo? Sí, hermano, ore por mí. Cuente con eso, hermanos. Y se nos olvida. Y el apóstol Pablo, hermano, dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Con alegría, hermanos. La palabra gozo indica, hermanos, una felicidad plena y completa en su corazón. Así hemos de elevar nuestras oraciones con alegría. Voy a orar por mis hermanos. Y dice la Escritura, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos. Pablo, hermanos, oró por la iglesia. Estaban constantemente en su mente y en su corazón. Pablo oró, hermanos, con nombre. Por todas las iglesias se conocía y tenía motivos de oración para cada una. Nosotros leemos la carta de Romanos, del capítulo 16. Podemos darnos cuenta, hermanos, cómo Pablo por nombre empieza a escribir. Y empieza con fe, hermanos. Reciban a la hermana. Y empieza Pablo, capítulo 16, hermanos, bastantes nombres. A veces, hermanos, todos nos llamamos hermanos. ¿Qué les pasa? Que no nos sabemos los nombres. Pero, la hermana, bien, hermano, ¿cómo se llama? Híjole, pues es la hermana, pues la hermana de la congregación. Pero a veces no nos sabemos los nombres. No sé si les ha pasado. Pero a veces lo único que nos aprendemos es el hermano o la hermana. Y los nombres no los sabemos. Y Pablo, hermanos, por nombre. Por nombre. Agreguemos en nuestras oraciones a los hermanos por nombre. Pido mis oraciones por el hermano José, o hermano José, que ahora ya tuve más gusto en convivir más con ellos, ya están en mi pensamiento, hermanos. Ya no amenazado con ir a Guadalajara también. Ahí los esperamos a los hermanos en Guadalajara, ¿verdad? Pero ese es el punto, hermanos, ya por nombre. Antes los veíamos por foto, ahora ya sé cómo se llaman, qué les gusta, ¿verdad? Les encanta comer y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, ya hay algo por qué agradecer y hay algo por qué pedir, hermano. Le decía al hermano, ubícame, hermano, porque, pues a ver, ¿quiénes son? Porque ando perdido. Le decía al hermano a él ayer, a ver, es mi mamá, ese es mi tío, ahora sí, ya los tengo ubicados. Entonces, hermanos, está la señal de oración. Dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos, hermanos. Incluyamos a nuestros hermanos por nombre. Esto, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros. Orar por todas las iglesias que conocemos. Orar por las necesidades de esas iglesias. Orar por hermanos de esas congregaciones, hermanos. Eso muestra nuestra madurez. Eso muestra nuestro crecimiento, hermanos. Que estamos preocupados también por las necesidades de otras congregaciones, hermanos. Eso muestra que hemos crecido, que hemos madurado, que entendemos, hermanos, la visión, que entendemos el proyecto, que encontramos finalmente el camino hacia la madurez. No debemos de cerrarnos, mis hermanos, en nosotros mismos. El apóstol Pablo lo había entendido, hermanos. Y aunque él estaba por todos lados y había establecido varias congregaciones, él constante por los hermanos de acá y por los hermanos por nombre, hermanos. ¿Qué muestra eso? Mi madurez, mi crecimiento, mi amor hacia la obra, hermanos. Entonces, eso muestra, esta es una señal de un cristiano, hermanos, que ha ido en constante crecimiento. El Señor Jesús, hermanos, antes de su muerte en la crucifixión, en esa oración, en el aposento alto de Juan 17, en el versículo 20, dice la Escritura, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En versículos posteriores, versículo 22, 23 al 26, el Señor Jesús en Juan 17, hermanos, pide por la unidad de los discípulos. Dice, si ustedes se mantienen unidos
el resto va a creer que realmente yo estoy entre ustedes. Es la unidad, hermanos. Y el apóstol Pablo en este versículo de Filipenses capítulo 1 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Todas las congregaciones tienen problemas, hermanos. Todas las congregaciones tienen dificultades. Y vemos, mis hermanos, a veces en el Facebook, las convivencias, ¿no? Bien bonito, ¿no? Ayer estaba viendo de unos hermanos, estaban en su convivencia y qué bonito se ve, hermanos, todos participando, leyendo las escrituras, pero solamente Dios sabe, hermanos, lo que como congregación, al final del día, tienen como con sus problemas o sus dificultades, hermanos. Nos alegramos, nos gozamos como cristianos, pero debemos también incluir nuestras oraciones por los problemas de otras congregaciones, hermanos. Señor, pedimos por los hermanos de esta congregación que usted les bendiga, les multiplique y que les haga crecer. Y no se olvide de nosotros también. ¿Qué muestra eso, hermanos? Nuestra madurez, nuestro crecimiento, hermanos. Y es lo que Pablo nos enseña, hermanos, en esta carta. Y ya sabemos que Pablo, hermanos, vivió muy difícil: persecución, naufragio, y luego dice peligros en el mar, en alta mar. Menciona Pablo por ahí también los de mi nación, y luego dice inclusive también hermanos en la fe. Pero aún así, hermanos, aunque había esos problemas, dice la Escritura: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Eso muestra la madurez de Pablo, hermanos. Eso muestra que había crecido, ¿verdad? A veces en nuestras oraciones podríamos ser selectivos, ¿verdad? Ahí vamos, sí, por el hermano, sí, por esta no, porque me cae bien mal, aquí no, mejor brinco por el otro. No, el apóstol Pablo rogando por todos. Ese es crecimiento, hermanos, eso es madurez. Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Romanos capítulo 1, versículo 9. Pablo, hermanos, pone como testigo a Dios mismo, a quien sirve, hermanos, diciendo que sin cesar hace mención de todos ellos en sus oraciones. Hermano, qué seguridad y qué confianza de Pablo, hermano. Diciendo: pongo a Dios como testigo que realmente hago oración por ustedes. Es lo que les comentaba hace un momento. A veces nos piden apoyo en oración y decimos: sí, hermano, con todo gusto, y ese nos olvida, hermano. Y luego nos encontramos con el hermano y luego nos dice: gracias, hermano, porque oró por mí. Yo, luego uno guarda silencio, hermano. Gracias por tus oraciones, hermano, me hicieron bien fuerte. Y yo, híjole, sí me acuerdo que me había pedido por las oraciones. Y dice Pablo: pongo a Dios como testigo de que sin cesar hago oración por todos ustedes. Hermanos, eso muestra que realmente ha habido crecimiento. Efesios capítulo 1, versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere, hermano. Bueno, dice quiere, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, versículo 12. Epafras, hermanos, según se cree, fue el que estableció la obra en Colosenses, hermanos, durante el tercer viaje del apóstol Pablo. Y cuando Pablo cae en la cárcel, hermanos, la primera vez que cae en la cárcel, la iglesia en Colosas estaba pasando por problemas. Epafras, hermanos, viaja desde Asia hacia Roma para ver al apóstol Pablo y pedirle consejo, hermanos. Y entonces Pablo, hermanos, manda a Epafras de regreso a la iglesia en Colosas, y es lo que dice aquí, hermanos. Dice la Escritura: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes. O sea, por si no estaban enterados, hermanos de Colosas, este hermano no ha dejado de rogar por todos ustedes. Y Epafras, hermanos, era un predicador, un ministro que estaba al pendiente, hermanos, de la iglesia de Cristo en Colosas,
Y en la Odisea, hermanos, estaba trabajando, hermanos, y preocupado por la iglesia, hermanos, del Señor en esos lugares. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es las oraciones. Orando por los hermanos en Colosas, orando por los hermanos en la Odisea, y preocupado, hermanos, por su constante crecimiento. Eso muestra, hermanos, que Epafras había crecido en su madurez, hermanos, ¿verdad? Esos son señales de un cristiano maduro, hermanos, de una congregación madura y dinámica. Primera a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. ¿Se fijan, hermanos? Todos los pasajes que hemos leído, Tesalónica, Filipenses, Colosenses, Efesios, Pablo, hermanos, orando por todos los hermanos. Eso nos ayuda a tomarlo como ejemplo para continuar nosotros creciendo en este punto. Número 3, hermanos. Número 3. Regresando a Filipenses capítulo 1, versículo 4, hermanos. Tercer señal, hermanos, de un cristiano maduro, hermanos. Versículo 4 de Filipenses 1. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Está, hermanos, número 3, la señal del gozo. Dice Pablo, rogando con gozo por todos vosotros. En prisión, pero con alegría, hermanos. En prisión, pero con gozo. La palabra gozo, hermanos, felicidad interior, bien asentada, que siente el corazón alegre y regocijante, hermanos. Cuando debemos hacer de oración, hermanos, cuando debemos elevar nuestras oraciones por otros hermanos, hagámosla con gozo, hermanos. Que se sienta, hermanos, la alegría, ¿verdad?, de que estamos orando por otros hermanos. Señor, te pido por los hermanos en este lugar, que les siga usted bendiciendo y fortaleciendo. Pablo, hermanos, dice la Escritura, rogando con gozo, ¿verdad?, en nuestras oraciones por todos ustedes. ¿Oramos con gozo, hermano? ¿O oramos por orar, verdad? A veces se puede uno quedar dormido ahí en la oración, hermano. Luego uno se acuerda, ay, ¿en qué me quedé? Sí, en esto iba. Pues no está bien, hermano. Hasta para eso hemos de dedicarle un tiempo apropiado, hermano, de elevar nuestras oraciones con gozo, hermano. Sin prisa, tranquilos. Ok, ya me hago un tiempo. Pienso, medito, a quiénes voy a agregar en mis oraciones. Ok, es mi tiempo de oración, ¿verdad? Y pedir, Señor, que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le ruego, Padre, por mis hermanos en esta congregación que la están viendo difícil, pero confío en que usted, Padre, va a orar en sus corazones, ¿verdad?, con gozo y con alegría. Por las hermanas que se esfuerzan, que trabajan, por los hermanos que están al frente de la congregación, sígales dando mucha fortaleza y mucho amor por la obra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Y tener que decir, me siento tranquilo, ya pedí por mis hermanos en la fe. Es lo que Pablo hacía, hermanos, con gozo y con alegría, con entusiasmo, con deseo, hermanos. El gozo en el Señor, hermanos, no es lo mismo que la felicidad del mundo. La felicidad del mundo es temporal, hermano, no es completa. Cuando las circunstancias cambian, la felicidad se esfuma, ya que no es ni pleno, ni completo, ni duradero, hermanos. Pero el gozo de ser parte de la iglesia del Señor debe de ser plena y completa, hermanos. Entonces nuestras oraciones deben de ser de esta manera. Nuestro gozo es divino, hermanos, porque es otorgado y basado en Dios. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando nos convertimos al Señor, hermano? ¿Se acuerdan de su bautismo, hermano? ¿Cómo estaba? ¿Se acuerdan, hermano? Bien contentos, hermano. Me acuerdo el hermano Daniel, de ahí de Guadalajara, hermano Daniel González,
el que nos llevó el evangelio a la casa. Y ándale, hermano, que de repente digo, hermano, ya hubo el bautismo, hermanos. Le hablamos al hermano, ¿qué, hermano? Vengas en la tarde. Sí, hermanita, vamos para allá en la tarde, ¿verdad? Hicieron en la tarde, llega el hermano y que nos vamos. Ahí en la barranca de Huentitán, hermanos, a mero abajo donde corre el río, que en aquel entonces estaba menos contaminado. Bajamos hasta la barranca, hermanos, y ahí fuimos bautizados, hermanos. Y yo creo que no soy el único, hermanos, que realmente se experimentó una paz y una tranquilidad extraordinaria, hermanos. Salir de las aguas del bautismo, hermanos, en plena certidumbre de fe, marcó la diferencia, hermanos. Son parteaguas en nuestra vida. Y dice la Escritura, hermanos, dice la palabra, con gozo del Espíritu Santo recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu, hermanos. El gozo de ser parte de la iglesia, hermanos, es otorgado y basado por Dios, hermanos. Y nadie nos lo puede arrebatar, al menos que usted apague el Espíritu. Usted es el encargado de apagar esa llama, hermanos, que el Señor le ha colocado en su corazón. En lo que podemos leer, en el caso del apóstol Pablo, él lo mantenía, hermanos, con el fuego muy alto, porque dice la Escritura, rogando con gozo por ustedes, aun cuando estaba en prisión, aun cuando estaba en tribulación, él mantenía el gozo, hermanos, en su corazón. Hemos de imitar eso, hermanos. Si pasamos por pruebas, por tribulaciones, que nuestro gozo, hermanos, no se apague, no se extinga, hermanos. Si hay pruebas, hay tribulaciones, pero el gozo debe de continuar. Nada tiene que ver, hermanos, el Señor en nuestros problemas de dificultades, hermanos, como para apagar el gozo del Espíritu, hermanos. Eso muestra nuestro crecimiento y nuestra madurez, mis hermanos. Nuestro gozo, mis hermanos, debe de ser acabar la carrera, hermanos. Dice el escritor a los libros de los Hechos, bueno, en este caso escribe Lucas diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24, hermanos. Dice la Escritura que acabe mi carrera con gozo, hermanos. Ese debe de ser nuestro ideal. Cuando el hermano Samuel Solís caía enfermo, hermanos, yo todavía estaba en la ciudad de Monterrey, lo íbamos a visitar al hospital, hermanos. Cuando tuvo su primer problemita, hermanos, fuimos al hospital el domingo, dentro de la congregación, vamos a ver al hermano, ahí vamos en la camioneta. ¿Se puede ver al hermano? Dijo el médico, sí, sí pueden, más tranquilos, órale. Y ahí vamos, hermanos. El hermano estaba sentado, hermanos, y estaba con la Biblia así, hermanos. Y yo esa imagen la tengo, hermanos, porque la ves por una ventanita. Y bueno, bromeamos con él, ¿verdad? Y, ¿cómo está, hermano? Y ya no nos veía y, ¿qué hacen aquí, huercos? Era su palabra, ¿verdad? ¿Cómo está, mi hermano? Pues bien, estoy bien. Sí, hermano, pero nos sacó un susto. ¿Y qué anda haciendo, hermano? Pues trabajando. Estoy preparando los temas para la próxima campaña. Hermano, ¿estaba haciendo eso? Cuando me había quedado en el hospital. Entonces, hermanos, es lo que la Escritura dice, hermanos, en cuanto al apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo, hermanos. O sea que el gozo no solamente empieza cuando nos bautizamos, debe de permanecer, debe de continuar hasta que el Señor, hermanos, nos llame a cuentas, hermanos. Todo el tiempo hemos de estarnos con gozo y alegría. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos hijos de Dios. Porque tenemos el don del Espíritu Santo. Porque tenemos a Dios como Padre, al Hijo como nuestro intercesor, hermanos, y al Espíritu Santo como huésped residente en nosotros. Y además que gozamos de una grande hermandad en Cristo Jesús, hermanos. Razones sobran de por qué hemos de mantener nuestro gozo en el Señor, hermanos.
Pero no hemos de perder el objetivo. Si yo me enfoco en los problemas, en las situaciones, mi gozo se va a apagar, hermanos. Yo he de gozarme, hermanos, en Cristo Jesús, hermanos, por ser parte de la iglesia, por ser parte del rebaño, hermanos, por aquellos que cuando Cristo venga por segunda vez, va a llevar. Ese es mi gozo, hermanos, mi alegría. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos lo deja bien claro, diciendo: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Dónde está el pesar por tantos problemas? Yo no veo a Pablo, hermanos, con pesares, sino siempre, hermanos, diciendo con gozo y alegría, hermanos. Entonces, si usted se ve envuelto en una situación difícil, hermanos, pues resuélvala, póngala en oración a Dios, pero que su gozo, hermanos, por ser cristiano, no se apague, hermanos. Yo le digo a los hermanos, de medio de toda esta situación, ¿qué culpa tiene el Señor? Porque es el que se le da la espalda. Porque es el que se abandona, hermanos. No, estoy pasando una prueba y ya no voy a congregarme. ¿Y qué culpa tiene el Señor? Usted resuélvalo, póngase de rodillas, ponga su caso a Dios y continúa perseverando, hermanos. Y es lo que la Escritura, hermanos, nos menciona, ¿verdad, hermanos? La señal de madurez, mis hermanos, es la señal de gozo, hermanos. Tenemos que continuar. Número 4, hermanos, número 4. Cuarta señal de gozo, hermanos. Versículo 5 de Filipenses 1. Dice la palabra: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, hermanos. Número 4. ¿Cuál es la cuarta señal de la madurez de un cristiano? La señal de comunión, hermanos. La Biblia dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión, mis hermanos. Hay que seguir frecuentándonos mutuamente, mis hermanos. No hay cosa más extraordinaria, hermanos, y que nos pueda ayudar a crecer que convivir como pueblo. Algo hay en la comida, hermanos. Ahí lo platicaba con el hermano Armando. Le decía: hermano, es que algo hay en comer juntos. Que desde el Antiguo Testamento, a través de los sacrificios, el Señor decía: vengan y coman delante de mí. Trae a tu familia, trae a tus hijos y coman delante de mí. Y luego el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. O sea, realmente algo hay, hermanos, en la convivencia que el Señor ha dispuesto, hermanos. Por eso la Escritura menciona: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión debe de ser desde el primer día de nuestra conversión y continuar. Problemas internos va a haber, hermanos. En esta misma carta, el apóstol Pablo habla de dos hermanas, Evodia y Síntique. Dice la Escritura: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a ellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Claro, hermano, va a haber dificultades, pero dice la Escritura, hermanos, ruego por las hermanas. O sea, ve y ayúdales a resolver el problema. Y continúa adelante en la comunión en el Señor, hermanos. Entonces, si de repente, hermanos y hermanas, pudiera haber una dificultad entre nosotros, hay que arreglarlo, hermanos. Dice la Escritura: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Y hermanos, en una ocasión me sorprendió, porque un hermanito decía: hermano, yo traigo algo en mi corazón y pues ya quisiera arreglarlo, hermano, ¿cómo le hago? ¿Y qué pasó, hermana? Pues es que tengo un problema con una hermana y pues pues yo quiero arreglarlo. Y hermana, ¿por qué fue? Situaciones, por cuestiones de trabajo, en aquellos trabajaban juntas hace tiempo, hermanos. Para no hacerles el cuento tan largo, hermanos, llevaban 10 años así. 10 años, hermano. Y la charolita del pan iba para allá y regresaba con la otra, hermanos. Y participaban del mismo pan y bebían del mismo jugo, hermanos, del domingo. Y habían pasado 10 años de su conflicto, hermanos. ¿Estaban bien las hermanas? No, hermanitos. Y hablé con la otra: oye, hermana, ¿qué pasó? Fíjense que sí, pero, o sea, al final de cuentas, hermano, o sea, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el punto principal? ¿Están bien, hermanos?
Pues esto va, tengan en mente que esta dificultad les va a estorbar allá. O sea, 10 años llevan. Y gloria a Dios que Cristo no ha venido antes. Porque esto no les va a permitir entrar. Es pecado, hermano. Es división, es estar mal con tu hermano en la fe. Y ahí, hermano, hicieron las paces, ¿verdad? Yo espero que se hayan arreglado y que sigan bien hasta el día de hoy, hermanos. Pero realmente, hermanos, la Escritura menciona que una de las señales de madurez es la comunión en el Evangelio desde el primer día, hermanos, hasta ahora. Si usted mantiene la comunión, hermano, con toda la hermandad, va por buen camino, hermanos. Son señales de madurez. Y finalmente, hermanos, termino con esto. Número 6, hermanos, número 6, sexta señal de la madurez, versículo 6 de Filipenses 1. Dice la Escritura, Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hermanos. Número 6, está la señal de la confianza en la salvación, hermanos. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la va a terminar, hermanos. ¿Pero cuánto? Hasta que Cristo venga por segunda vez. La sexta señal de madurez, mi hermano, es la confianza en la salvación, hermano. Entonces el Señor continúa trabajando en nosotros, hermanos, todo el tiempo. Somos barro a sus manos, hermanos. Solamente hemos de pedirle al Señor que nos moldee de acuerdo a lo que Él quiera que nosotros seamos. Y estemos dispuestos a que las manos del alfarero puedan darnos la forma que Él quiere, hermanos. Y no seamos reacios. Si de repente el Señor tiene que apretar, pues que apriete. ¿Nos va a doler? Pues sí. Porque por mucho tiempo hemos tenido una especie de forma y ahora el Señor nos va a formar correctamente, hermanos. Y de esta manera, hermanos y hermanas, el Señor va a continuar perfeccionando su obra en nosotros. ¿Cuándo se va a terminar? Hasta que Cristo venga por segunda vez, hermanos. Y como no ha venido, significa que continúa trabajando en nosotros. Así que no se desespere, hermano y hermana. El Señor continúa haciendo la obra en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Solamente, hermanos, hay que ponernos a sus manos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, hermano. Va a llegar ese momento, hermano, en que finalmente el Señor va a terminar la obra en nosotros. Y este cuerpo de humillación nuestra, hermanos, va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Pero mientras eso suceda, hermanos, hay que continuar firme en la obra del Señor. Dios, hermanos, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue, hermanos, madurando nuestra fe. Así que hemos visto, hermanos, en esta oportunidad el tema, la señal de cristianos maduros. ¿Cuáles son estas señales? La señal del corazón agradecido, la señal de la oración, la señal del gozo, la señal de la comunión y, hermanos, la señal de la salvación, hermanos. Si eso está en nosotros, indica que vamos por el camino hacia la madurez. Dios les bendiga, hermanos, en esta oportunidad. Hay un himno de invitación que por ahí algún hermano tiene preparado, y que Dios les guarde, hermanos, y que Dios les bendiga en esta hora. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Canto número 33, mis amados hermanos.